valvular que van a representar las mujeres, ya que estas van a dominar ese grupo. Respecto a la insuficiencia aórtica crónica, pues tiene una latencia prolongada y puede ser asintomática durante mucho tiempo. Los síntomas, bueno, a pesar de que existen estas personas asintomáticas, algunos pacientes pueden quejarse de palpitaciones, pulsaciones prominentes, dolor precordial. Dicen que sienten sus latidos, se puede sentir el choque de punta y pues se puede sentir latidos, ellos dicen que sienten latidos en su oído cuando duermen. Hay dolor de cabeza y pues en algunos casos avanzados la disnea y la angina de pecho es prominente. Sin embargo, la angina no es característica, no es un síntoma característico como sí lo vamos a ver en la estenosis aórtica. Bueno, otro hallazgo importante en la clínica cuando hacemos la revisión es el pulso Zeller, saltón, de tipo Corrigan o danza arterial, de ascenso rápido y descenso rápido. En ocasiones se puede encontrar el pulso biferens, sobre todo si hay una estenosis aórtica asociada a esta insuficiencia. La presión arterial generalmente sistólica suele estar incrementada y la presión arterial diastólica es baja en estos pacientes y usualmente debido a que la presión debido a la presión de fin de diástole. ¿Qué más? También podemos encontrar el signo de Muset, que se va a referir a los movimientos rítmicos de la cabeza en relación al latido cardíaco. El signo de Müller, que podemos ver en algunos casos, los movimientos rítmicos de la úvula con el latido del corazón. Y el signo de Kinke, que se refiere al pulso capilar, ¿no? Que se puede ver en el fondo del ojo y en el lecho unguial, donde la presión va a generar la aparición de dos porciones, una pálida y otra rosada. El choque de punta va a estar desviado hacia abajo y a la izquierda debido a la dilatación ventricular por la sobrecarga de volumen. Respecto a la auscultación, como ya les había comentado, el primer ruido va a ser normal y el segundo ruido a veces no se va a escuchar porque estas valvas de la válvula aórtica van a estar separadas o no se van a encontrar móviles. Rara vez se va a escuchar el segundo ruido o va a estar muy disminuido. El cuarto ruido vamos a encontrarlo comúnmente en la insuficiencia aórtica aguda y el tercer ruido se va a escuchar en la insuficiencia aórtica crónica. Respecto a los soplos, en la insuficiencia aórtica aguda va a haber un soplo protodiastólico y que se va a igualar, que se va a deber a la diferencia de las presiones y se va a igualar rápidamente. La insuficiencia aórtica crónica se escucha en un soplo diastólico de característica de decrecento y además cuando estemos frente a una insuficiencia aórtica severa, el soplo se prolonga más hacia la diástole. Como les mencionaba en la guía, pues encontramos algunos criterios ecográficos que vamos a ver, que es la morfología vascular, que va a ser anormal, el flujo de chorro regurgitante, que va a ser denso, que va a ser abundante, como les dije, y la señal de onda continua de chorro regurgitante, que esta va a ser densa. Otros criterios van a ser el ancho de la vena contractada, el tiempo de impresión. Como les mencioné, el ecocardiograma pues lo va a hacer un cardiólogo y va a venir con todas estas indicaciones, como la dilatación de las cámaras cardíacas, especialmente la dilatación en el ventrículo izquierdo. Respecto al tratamiento, en los pacientes con insuficiencia aórtica van a ver una dilatación significativa de la aorta ascendente. Si es así, entonces se va
y es también sintomático, entonces se va a proceder a recomendarle una cirugía. Si no, pues vamos a preguntarnos si el paciente tiene insuficiencia aórtica grave. Si es así y tiene síntomas, entonces, bueno, si es no, vamos a hacer un seguimiento. Si existe síntomas, pero la FBI es menor al 50% y la DTS del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros, entonces si esto es negativo, entonces también el paciente va a entrar al seguimiento. En las recomendaciones tenemos que recordar que es importante hacer una profilaxis de endocarditis, ya que a diferencia de lo visto en la insuficiencia mitral, ¿no? Solamente se usábamos vasodilatadores. Ya. Ahora, si el paciente es hipertenso, con más razón debemos administrar vasodilatadores y estar ¿cómo se llama? Y decidir cuándo se opera. Especialmente, como les mencioné, ¿no? Si va a presentar síntomas y va a tener el F menor de 50. La cirugía generalmente consiste en hacer únicamente el reemplazo valvular aórtico, ya que no hay forma de hacer una aplastía o conservar la válvula aórtica. Vamos a ver, ahora sí, respecto al tratamiento farmacológico, como les mencioné, la guía nos recomienda especialmente el uso de inhibidores de enzima de conversión, las IECAS o las dihidrotropinas en Europa, que pueden mejorar los síntomas de los pacientes con esta insuficiencia aórtica crónica, incluso la grave, pero no se ha establecido el valor de las IECAS para retrasar la cirugía en estos pacientes. Para los pacientes después de la cirugía, pues también se sigue usando los IECAS y los antagonistas, los ARA2 y los bloqueadores beta. Para los pacientes con síndrome de Marfan, los beta bloqueadores siguen siendo un tratamiento farmacológico de elección, ya que reducen el estrés de sillamiento y la tasa de crecimiento aórtico, por lo que se debe considerar antes y después de la cirugía. Aunque el ARA2 no se ha demostrado que sea superior a los bloqueadores beta, pero se puede considerar como un tratamiento alternativo para los pacientes que puedan tener intolerancia a los bloqueadores beta. Ahora sí, pasamos a lo que es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica va a ser una valvulopatía primaria que va a requerir A ver, sí, doctor. Interesante, pero todo lo has leído y no has hecho resumen, o sea, has puesto dos cosas en tu... Sí, doctor, es que se me perdió en las diapositivas y estaba avanzando un esquema. Bueno. A ver, continúa con lo que es insuficiencia para ya quedar todo claro, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es un buen resumen donde estás. Aquí me toca ahora. Ya, doctor. ¿De estenosis o...? Bueno, doctor, No, espera, yo voy a poner aquí. Y ya, doctor, voy a salir. Lady, le toca, ¿no? A ver, Lady. Ya, doctor, ¿insuficiencia aórtica o estenosis? Insuficiencia. A ver, estenosis y después hacemos insuficiencia nuevamente. Ya, doctor.
Ya. Mm, ya. Se ve, doctor, ¿no? Sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Ya. Ya, estenosis aórtica. Vamos a ver que la estenosis va a ser, vamos a ver que la válvula no se va a abrir de forma correcta, en este caso la válvula semilunar, que sería pues la aórtica. Bien, entonces vamos a empezar también viendo lo que es la fisiopatología. En este caso, podemos ver ahí la imagencita. Como bien sabemos, la aurícula izquierda va a pasar por 3 procesos, ¿no? Ya sabemos, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Esta sangre pasa al ventrículo izquierdo mediante el llenado ventricular, lo que es el volumen telediastólico y luego lo que es la contracción ventricular, ¿no? La sístole ventricular. Entonces aquí van a existir 2 factores importantes. Primero, que va a ser la poscarga, es decir, esta resistencia fisiológica de la aorta al paso de la sangre, más el problema propiamente dicho de la válvula, que sería pues la estenosis. Entonces, estos 2 factores, de cierta forma, no van a permitir que el paso de la sangre a la aorta sea de forma adecuada, ¿no? Porque tiene que vencer lo que son estos 2 factores. Entonces, el ventrículo izquierdo va a empezar a sufrir y sí o sí quiere pues sacar la sangre y va a empezar a hacer lo que es mayor fuerza, ¿no? Una hipertrofia concéntrica, y el ventrículo izquierdo pues también empieza a dañarse. Entonces aquí mismo vamos a ver lo que es la clínica o la sintomatología. Vamos a ver que principalmente la sangre va a pasar pues en poca cantidad, como les dije, ¿no? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Lo normal es que pase 70 mililitros, o sea, el volumen sistólico, pero ahora va a pasar menos, ya será 50, 40, 30. Por ende, el cuerpo no va a poder soportar con esta cantidad mínima de sangre. Entonces, en este caso, la primera rama de la aorta, que serían por las arterias coronarias, va a haber una disminución de estas en la perfusión coronaria. Por ende, vamos a tener lo que es la angina de pecho, ¿no? En nuestro paciente, que va a ser muy frecuente. Seguimos subiendo, tenemos la aorta ascendente, tenemos las ramas, que sería la carótida, subclavia, del lado izquierdo, ¿no? Vamos a ver de que no va a llegar pues mucha sangre a nivel cerebral, además que tiene que vencer la gravedad. Con todo esto, más la disminución de sangre, vamos a ver que el paciente va a tener lo que es el síncope. Principalmente a mayor reposo, ¿no? Luego vamos a ver que al final el ventrículo izquierdo va a llegar pues un momento que ya no va a poder aguantar y va a empezar a dañarse diferentes estructuras previas o estructuras hacia atrás, ya sea la aurícula izquierda, los vasos pulmonares, y va a llegar a una congestión. Entonces el paciente va a presentar lo que es disnea. Entonces en esto tenemos una clínica, una tríada muy importante, que sería pues la angina, el síncope y lo que es disnea. Cabe recalcar también que si existe falla cardíaca, más esta triada, el paciente pues ya estaría en una fase mucho más terminal. Y en el caso de una muerte súbita, tenemos entre un 10 a un 20% en aquellos pacientes que la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta es mínima. Prácticamente ya no llega sangre al corazón ni al cerebro, ¿no? Y el paciente pues puede llegar a morir. Bien, dentro de la etiología vamos a ver la valvular, que va a ser la más frecuente. Vamos a tener 3 principales. Tenemos las congénitas. Tenemos aquí lo que es la univalva o la unicúspide, es decir, que tiene una valva. Tenemos la bivalva o la bicúspide, que esto es entre 30 a 70 años frecuentemente. Y tenemos lo que es la degenerativa, es decir, una calcificación de la válvula nativa, ¿no? En este caso, principalmente en pacientes mayores a 70 años. También podemos aquí agregar lo que es la enfermedad traumática o algunas otras causas, ¿no? Menos importantes, que es el lupus, la enfermedad metabólica como Fabry, alteración del metabolismo del calcio, entre otros. Bien, ahora sí vemos con respecto al examen físico. En eso tenemos que recalcar que en la sístole, la sangre va a salir del ventrículo izquierdo a la aorta, como ya les comenté. Entonces, al realizar tanta fuerza, el ventrículo izquierdo pues va a empezar la sangre a regresar, ¿no? Va a empezar a volverse mucho más turbulenta para poder salir. Entonces vamos a encontrar aquí un soplo sistólico, ¿no? Proto y mesosistólico, que va a ser en crescendo y decrescendo. Y el soplo se va a irradiar a nivel cervical y también subcostal. Eso sería con respecto a la auscultación. Vamos a ver también con respecto a los exámenes auxiliares. Vamos a ver lo que es la radiografía de tórax. En este caso vamos a encontrar el corazón normal o puede estar pues algo aumentado
con un borde redondeado. Y también vamos a encontrar la dilatación de la aorta ascendente, podemos encontrar lo que es la calcificación de la válvula aórtica, lo que es la aurícula izquierda mucho más aumentada, y podemos encontrar algunos signos de hipertensión pulmonar venosa. Con respecto al ecocardiograma, vamos a encontrar aquí lo que es una hipertrofia ventricular izquierda. Ay, no sé qué pasa. Ya, vamos a encontrar también lo que es un descenso del segmento ST y lo que es una impresión de la onda T con el complejo QR positivo. En el ecocardiograma, como bien sabemos, este nos va a dar mayores detalles, como por ejemplo el engrosamiento, calcificación, la disminución de la abertura sistólica de las diferentes valvas y también lo que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que en el tratamiento médico, perdón, doctor, esto que sale. Bien, tenemos el tratamiento médico. En este caso tenemos que decir a nuestro paciente que tenga una dieta hiposódica, porque obviamente ya no queremos sobrecargar al corazón de más agua. También tenemos aquí lo que son los diuréticos y los YECAs. Los diuréticos principalmente para poder descongestionar a nivel pulmonar, y en el caso de las YECAs para poder evitar lo que es la hipertrofia, ¿no?, del ventrículo izquierdo, porque está haciendo pues mucho más fuerza o mayor trabajo. También es importante una profilaxis de endocarditis. Esto es porque el flujo turbulento puede dañar pues el endocardio y empezar, ¿no?, lo que es la endocarditis infecciosa. Y se le dice que no debe hacer ejercicio o no los betabloqueantes, no debemos dar esto, ya que este va a disminuir el inotropismo y el cronotropismo. Entonces le vamos a quitar pues la capacidad de que pase sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Y todo estaría empeorando, ya que el ventrículo izquierdo está haciendo todo lo posible para que la sangre pues pase y pueda funcionar, ¿no? Pero si nosotros le damos betabloqueantes, podemos hasta llegar a matar a nuestro paciente. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, vamos a ver los criterios que tienen que estar sintomáticos. Tiene que tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 50-55% y lo que es una estenosis grave, que sería menor a 1 centímetro cuadrado. Eso sería, doctor, con respecto a estenosis aórtica. Gracias, Lady. A ver, lo que no me queda claro en el tratamiento, ¿por qué no betabloqueadores? ¿Qué pasa con los betabloqueadores? En estenosis. Bueno, doctor, lo que leí es que va a disminuir el inotropismo y el cronotropismo, entonces, como el corazón está haciendo lo posible para que la sangre pueda pasar del ventrículo a la aorta, le quitaría esa capacidad, ¿no?, de que pueda pasar la sangre. Y podría empeorar todo. Ya, bueno, en realidad se puede dar el inicio, ¿no? No cuando ya está en falla. Cuando está en falla está contraindicado, como ha dicho. Al inicio, generalmente, como necesita el paciente cada que hace actividad física, aumenta. A ver, un poco vamos a ver de la estenosis. Ya dijo vuestra compañera que es el cierre del paso de la sangre, o sea, la disminución del paso de la sangre por el cierre de la válvula aórtica. Ha dicho todas las manifestaciones semiológicas, y entre ellas la angina, el síncope y la disnea. Y ha dicho que hay aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Por consiguiente, hay una hipertrofia, hay un aumento de la presión con cada latido, y hay una hipertrofia del ventrículo. Si hay una hipertrofia, se vuelve más grueso, pero los vasos sanguíneos no crecen. Por eso es que cada que hace actividad física, va a llegar una irrigación menor y eso va a producir la angina. Si es que ahí es síncope de esfuerzo, pues la sobrevida es 2 años o 3 años. Y si hay disnea, a la actividad física también la sobrevida es menos de 2 años, ¿no? Y después hay una gran cantidad de muerte súbita. Entonces, hablando de la fisiopatología, cuando el paciente está en estenosis leve, a veces moderada y hace un poco de taquicardia, uno de los tratamientos son los betabloqueadores, pero hay que tener mucho cuidado, porque como dice, es sinotrópico negativo y cronotrópico también negativo, y ahí podríamos complicar a este paciente.
Entonces, lo que damos normalmente es una dieta, damos un poco de diuréticos, hacemos que la frecuencia no suba, pero el ejercicio físico puede descompensar, por eso no puede hacer actividad física el paciente, y muchas veces el beta bloqueador, si está en etapas muy avanzadas, podría ser contraindicado. Entonces, tener un cuidado con eso. Y bueno, el tratamiento definitivo es la intervención quirúrgica. El día de ayer veía un paciente que lo mandé a operar por una estenosis aórtica severa, con baja fracción de eyección, casi 40%. ¿No? Lo han operado, bueno, después ya se sintió mejor. Ayer le hice una ecocardiografía y la frecuencia cardíaca o la fracción de eyección ha subido del 40 ahora al 60%. Y está muy bien el paciente, está anticoagulado y está recibiendo su medicación. Entonces, es una válvula aórtica biológica que le han puesto. El soplo, no se olviden, es generalmente sistólico, mesosistólico, creciendo, decreciendo, y se escucha en el foco órtico y se irradia apex y a cuello. A los dos lados del cuello escuchan en carótidas y ustedes van a escuchar el soplo sistólico. Y el fenómeno de Galabardín, que es el soplo que se irradia apex. Cuando esta estenosis se hace grave, se produce al final de la sístole. Ya no es mesosistólico, sino telesistólico. Eso también tienen que recordar. Gracias, Ley. A ver, vamos a ver quién. ¿Quién le toca? Parimati. Presente, doctor. Insuficiencia aórtica, por favor, Diego. Ya, doctor. Doctor, voy a exponer sobre lo que es la insuficiencia aórtica. Bueno, en esencia, esta enfermedad va a ser resultado de las alteraciones de las valvas o de la propia raíz de la aórtica, ¿no? Que va a impedir el adecuado cierre valvular aórtico, y eso va a inducir a una regurgitación anormal de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la fase diastólica. Esto condiciona una sobrecarga del volumen a lo que es el ventrículo izquierdo. Ese vendría a ser el concepto general según los libros, pero según la guía clínica española que hemos manejado, dice que esta puede estar causada por una enfermedad primaria, ya sea de las cúspides aórticas o por alguna otra anomalía de la raíz aórtica o hasta de la geometría de la propia aorta ascendente. Ahora, la enfermedad degenerativa y la valvulopatía bicuspidia van a ser las etiologías más frecuentes en los países desarrollados, pero lo que hablan es de que va a haber una predominancia en los países en vías de desarrollo en relaciones a infecciones o alguna enfermedad reumática. Entonces, la insuficiencia aórtica aguda, grave, suele estar causada más que todo por una endocarditis infecciosa, o la menos frecuente podría ser una disección aórtica, ¿no? Ahora, en la evaluación y en el diagnóstico, la ecocardiografía va a ser la prueba más importante para describir la anatomía valvular, cuantificar la insuficiencia aórtica, evaluar sus mecanismos y definir la morfología de la aorta, y así determinar la viabilidad de una intervención quirúrgica, de conservación o de reparación valvular. La identificación del mecanismo sigue siendo el mismo principio que el de la insuficiencia mitral. Las cúspides normales, pero con coartación insuficiente debido a la dilatación de la raíz aórtica del chorro central, que a la cual le llevaríamos el tipo 1. Al tipo 2 sería el prolapso de las cúspides con chorro excéntrico, y al tipo 3 a la retracción con una calidad deficiente del tejido valvular y el chorro central excéntrico, ¿no? Entonces, hay criterios ecocardiográficos para la propia definición de una insuficiencia aórtica grave. Estos criterios se van a dividir en lo que serían los cualitativos, los semicuantitativos y los cuantitativos. Ahora, en los cualitativos podríamos ver lo que sería la morfología valvular, donde vendría a ser anormal, habría rotura o un defecto de la coaptación grande.
el flujo de chorro regurgitante o el Doppler de color va a ser en grandes chorros centrales, variable en chorros excéntricos, y la señal de onda continua de chorro regurgitante va a ser densa, ¿no? Otros va a ser, por ejemplo, un flujo holodiastólico invertido en la aorta descendente. Ahí lo mayormente, como este de acá, ya, está bien. Entre otros, podemos ver en los semicuantitativos, podríamos ver el ancho de la vena contracta, que va a ser mayor a 6 milímetros, el tiempo de hemipresión menor a 200 milisegundos. Y en los cuantitativos tenemos el AORE, que el AORE era el área del orificio regurgitante efectivo. Es decir, el área del orificio regurgitante efectivo, que este vendría a ser mayor o igual a 30 milímetros cuadrados, y el volumen regurgitante tiene que ser mayor o igual a 60 mililitros por latido, y la dilatación de las cámaras cardíacas con una dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Esos vendrían a ser los criterios ecocardiográficos para la definición de la insuficiencia aórtica grave. Ahora, también tenemos que ver en las manifestaciones clínicas, como podría ser el choque cardiogénico. En el choque cardiogénico vamos a ver la hipotensión, la palidez, la diaforesis, la cianosis, signos de vasoconstricción periférica, un pulso débil y rápido. Cuando va a haber una disección aórtica, veríamos una desigualdad de los pulsos y de la presión arterial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, las palpitaciones por la taquicardia o latidos prematuros, un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda, y ahí también están acompañados de disnea, ortopnea, la disnea paroxística nocturna, y también eventualmente puede llegar a aparecer también un edema pulmonar. Ahora, una vez diagnosticamos, vemos y comprobamos que es una insuficiencia aórtica, tenemos que ver las indicaciones para la intervención, ¿no? Ahora, la insuficiencia aórtica aguda puede requerir una cirugía urgente, y sus causas principales van a ser, ya como hemos visto, la endocarditis infecciosa, la disección aórtica, como también puede ocurrir después de un traumatismo torácico o secundaria con complicaciones iatrogénicas, ya que el paciente tiene una intervención percutánea, ¿no? Entonces, en los tratamientos de los pacientes con insuficiencia aórtica, acá tenemos una tabla, tratamiento de los pacientes con insuficiencia aórtica, eso genera dilatación significativa de la aorta ascendente, si no, hay una insuficiencia aórtica grave. Entonces acá otra vez pasan, si hay no, sería un seguimiento, pero si hay síntomas, se comprueba estos otra vez, ¿no? Se vuelve a comprobar, y si es que no hay no, se comprueba lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y si este es si es menor o igual a 50%, o también podemos ver el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, que es mayor a 50 milímetros, o mayor a 25 milímetros por metro cuadrado de lo que sería el área de la superficie corporal. Si hay un sí, va para cirugía. Si hay síntomas, si hay un sí, va para cirugía. Y si es que hay una dilatación significativa de la aorta ascendente, sí va para cirugía de frente. Pero si no presenta ese FEBI, si no presenta insuficiencia aórtica grave, se le acompaña de un seguimiento y un tratamiento farmacológico. Entonces, para lo que sería el tratamiento farmacológico va a ser especialmente los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los IECA, ¿no? O las dihidropiridinas, que pueden mejorar los síntomas de los pacientes con una insuficiencia aórtica crónica grave, para los que la cirugía no va a ser una opción, ¿no? Como hemos visto. Ahora, también va a estar para los pacientes que después de la cirugía van a seguir sufriendo de una insuficiencia cardíaca o una hipertensión. Ahí siguen siendo útiles los IECAs, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, o sea, los ARA, y los bloqueadores beta. Pero también en la guía se habla, ¿no?, de los pacientes que puedan presentar el síndrome de Marfan, donde ahí los beta bloqueadores van a seguir siendo el tratamiento farmacológico de elección, eso no cambia. Y esto más que todo va a reducir el estrés del cizallamiento y la tasa del crecimiento aórtico, porque por lo tanto, mayormente estos beta bloqueadores se deben considerar después y antes de la cirugía del procedimiento. Ahora, también acá se muestra lo que son las recomendaciones sobre las indicaciones para una cirugía, tanto en una insuficiencia aórtica grave como en el aneurisma de la raíz aórtica o el aneurisma de la aorta ascendente tubular, ya sea cualquiera sea la gravedad de la insuficiencia aórtica, ¿no? Mayormente estas clases van a estar dependiendo de la función
de los síntomas. En el caso de una insuficiencia aórtica grave, la cirugía va a estar indicada para todos los pacientes sintomáticos, como vimos en el cuadro anterior, independientemente de la fusión del ventrículo izquierdo. Esta va a estar en una clase 1 y un nivel B. Otra opción es de que en esta misma insuficiencia aórtica grave, la cirugía va a estar indicada para esos pacientes asintomáticos, ya que tengan un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros o un diámetro también, ¿no? O que esté mayor a 25 milímetros por metro cuadrado. También podríamos verlo en un área del área de superficie corporal, en pacientes con un tamaño corporal pequeño, o un FEBI en reposo menor o igual a 50%. Recordamos, entonces debe considerarse también la cirugía para pacientes asintomáticos, otra vez con DTC, y que hemos visto que es el diámetro telesistólico del vestíbulo izquierdo, lo voy a decir así para acelerarlo, que va a ser mayor a 20 milímetros por metro cuadrado, y sobre todo en esos pacientes con tamaño corporal pequeño, el FEBI en reposo menor o igual al 55%, siempre que la cirugía sea de riesgo bajo, ¿no? Y la cirugía va a estar indicada para pacientes sintomáticos y asintomáticos con insuficiencia aórtica grave que van a someterse a una cirugía de la aorta ascendente o alguna otra válvula, y también para pacientes seleccionados que puede considerarse la reparación de la válvula aórtica en centros con experiencia cuando se esperen unos resultados más duraderos, ¿no? Del aneurisma, no tanto, pero bueno, el aneurisma en la raíz aórtica o aneurisma en la aorta ascendente tubular va a ser para los pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica. Se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con la conservación de la válvula siempre que se lleve a cabo en el centro de experiencia y se esperen resultados duraderos. Y para los pacientes con síndrome de Marfan y enfermedad de la raíz aórtica con un diámetro máximo de aorta ascendente mayor o igual a 50 milímetros, está indicada ya la cirugía de la aorta ascendente, y debe considerarse la cirugía de la aorta ascendente para los pacientes con enfermedad de la raíz aórtica y un diámetro máximo del aorta ascendente mayor o igual a 55 milímetros para todos los pacientes, mayor o igual a 45 milímetros en presencia de un síndrome de Marfan y factores de riesgo adicionales, o pacientes con alguna mutación TGF-BR1, ¿no? O la BR2, incluyendo el síndrome de Loeys-Dietz. También va a ser mayor o igual a 50 milímetros en presencia de alguna válvula bicúspide con factores de riesgo adicionales o alguna coartación. Y hasta acá se le acaba, ¿no? Cuando la válvula aórtica sea la indicación primaria para la cirugía, se debe considerar el reemplazo de la raíz aórtica o de la aorta ascendente tubular si el diámetro es mayor o igual a 45 milímetros, ¿no? Entonces, pero principalmente recordar el tratamiento de los pacientes con la insuficiencia aórtica, cuándo tiene que ser llevado a cirugía y cuándo tiene que ser acompañado de un seguimiento con un tratamiento farmacológico, ¿no? Recordando que si hay dilatación significativa, ya hay cirugía; si hay síntomas, hay cirugía; si el FEBI es menor o igual al 50%, o si el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo es mayor o igual a 50 milímetros o 25 milímetros, acá en lo que es el área de superficie corporal mayor a 25 milímetros por metro cuadrado, se va para cirugía. Entonces, siempre recalcando cuándo se va a cirugía y cuándo no. Ese sería todo, doctor. Gracias, Diego. Entonces, como ya dijeron vuestros compañeros anteriormente, Antonio y Diego, la insuficiencia aórtica también es una patología frecuente y que tenemos en nuestros pacientes. Pon tu diapositiva, Diego. Entonces, esta patología generalmente se presenta por la edad. Hay un gran porcentaje de pacientes mayores que van a encontrar ustedes un soplo diastólico. Entonces, el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico que se produce o se ausculta mejor en el borde parasternal izquierdo. Entonces, ustedes en el foco aórtico accesorio, ¿no? Entonces, ustedes ahorita, si tienen su esternón, segundo, tercero, cuarto espacio, hasta el quinto espacio al lado izquierdo del esternón, de vuestro esternón, o de ustedes, ahí encuentran todo el soplo diastólico, ¿no? Es en caída de agua aspirativo. Entonces, cuando tengan estos pacientes hay que sospecharlo. Como he dicho, también son resultados ahí hipertensión o insuficiencias aórticas primarias y secundarias, ¿no? Las primarias son falla de la válvula, mientras que las secundarias falla de la raíz. El diagnóstico definitivo es una ecocardiografía, y en la fisiopatología que lo ha mencionado es una sobrecarga de volumen, y eso va a dilatar progresivamente el ventrículo izquierdo y va a ser aumento de la presión también en el ventrículo izquierdo.
tratamiento con, como también dijo Yanto Lucy, ahora lo va a poner Diego, con inhibidores ECA y con medicamentos que disminuyan o que produzcan vasodilatación, puede mejorar los síntomas, ¿no? Sin embargo, el tratamiento definitivo es la cirugía. En estos pacientes, pues hay algoritmos, como ha mostrado vuestro compañero, y en esos algoritmos pueden ustedes decir si está grave, no está grave, está con síntomas, no está con síntomas. En estenosis aórtica, que ya lo puso anteriormente vuestro compañero, nos decían si es que está sintomático, va a cirugía. Si no está sintomático, no. En esta insuficiencia aórtica, también hay que estar viendo nuestro cuadro y nuestro algoritmo para decir si tiene síntomas, si tiene falla, porque ya hay criterios, ¿no? Dicho en la ecografía, si el corazón se está dilatando y la fracción de eyección está cayendo, tiene que ir a cirugía, reemplazo de la válvula. Y hay algunos criterios ecocardiográficos que también ha mostrado nuestro compañero. Ahora, después de la operación, o sea, antes de la operación, ¿qué pueden hacer ustedes? Darle un poco de IECA, Sara, si es que no está hipotenso. Generalmente estos pacientes están con unas presiones altas, unas presiones diferenciales altas. Se ha visto en semiología que en insuficiencia aórtica la presión sistólica incrementa y la diastólica cae. Entonces son pacientes que vas a encontrar 170-40, 170-50, 180-60 o 180-40. Son presiones diferenciales muy altas, ¿no? La sistólica y la diastólica se diferencian mucho, o se alejan mucho, entonces en este caso hay que darle el tratamiento. Y si es que después de la operación, pues este paciente sigue con signos de falla, pues hay que darle tratamiento de falla. Hay que darle los IECAs o los ARAs, ¿no? Podrías dar un poco de beta bloqueador. Y ya me ha mostrado unas tablas sobre las indicaciones, ¿no? Para la cirugía también vuestro compañero, en cuáles son las indicaciones cuando está de insuficiencia aórtica grave o no. Al final, pues ustedes están viendo que en valvulopatía el tratamiento definitivo es la cirugía, el cambio de valvular. Y el cambio valvular puede ser de dos formas. Uno por cirugía y otro por valvuloplastía o por efecto transcutáneo, ¿no? Evaluación transcutánea o procedimiento transcutáneo. ¿Alguien quiera comentar algo más? ¿Alguien ha encontrado algo más sobre insuficiencia o estenosis aórtica? Sí, doctor, disculpe, no sé si podría pasar el sonido de los soplos. Ya encontré mis diapositivas. Doctor, en esa, de todo lo que contar, más que todo, mira, a ver, acá le voy a proyectar. En la parte del tratamiento de una estenosis aórtica, lo vi muy importante esto de los factores clínicos y anatómicos y del procedimiento que influyen en la elección de la modalidad del tratamiento de un paciente por su individualidad. Más sobre todo vimos, como vimos, del implante percutáneo de la válvula aórtica y de lo que sería el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Más que todo me parece interesante esta tabla de las características clínicas a través de lo que sería un riesgo quirúrgico bajo a través de un diagnóstico, ¿no? Si no sería así, que hay un riesgo quirúrgico bajo, está más a favor de lo que sería un reemplazo quirúrgico. Un riesgo quirúrgico alto ya está más yéndose para un implante. Si es muy joven, ya se está yendo ya para lo que es un reemplazo. Si es un adulto mayor o un adulto ya, bueno, un adulto mayor, ¿no? Estamos hablando de un implante. Si es una cirugía, si ya tuvo una cirugía cardíaca previa, o entonces ya estamos también a favor de lo que sería un implante. La fragilidad, también estamos viendo ya hacia un implante. Y si es que hay una sospecha de una endocarditis o una endocarditis activa, vamos a un reemplazo. Esta tabla también habla de los aspectos anatómicos y técnicos, y también si es que hay alguna cardiopatía concomitante que requiere alguna intervención, pero muy más importante esta primera parte de acá. Y también en lo que respecta a
Pues lo que sale en la estenosis aórtica también es de que ningún tratamiento farmacológico va a tener efecto en la historia natural de la estenosis aórtica. Es lo que se habló también de que las estatinas, que en los ensayos y estudios preclínicos han mostrado efectos favorables y que no afectan a la progresión de la enfermedad, y siguen habiendo más marchas en lo que serían las vías metabólicas del calcio, ¿no? Entonces también habla acerca también de la importancia del uso de los YECAS, que van a ser seguros de su uso en lo que es la estenosis aórtica, siempre y cuando se controle la presión arterial, y también que estas YECAS pueden tener efectos miocárdicos beneficiosos antes de la aparición de los síntomas y hasta después de haberse realizado ya sea el implante o ya sea tanto el implante o el reemplazo, y estos también deben recibir otro tratamiento especial, ¿no? Y también obviamente el análisis de seguir generando, controlando la hipertensión para evitar otra sobrecarga adicional de lo que serían esos pacientes con una estenosis aórtica. Necesito, doctor. Ya, pero sobre los IECAS que decías, sobre la estenosis. Decía, doctor, de que los YECAS en la guía se habla de que cómo los YECAS van a ser seguros, su uso es seguro en la estenosis aórtica y también es beneficioso antes de la aparición de los síntomas y como después también de haberse realizado lo que sería el reemplazo y el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica o el implante percutáneo. Entonces, sería como un método preventivo y también sería como un método, si ya hay síntomas clínicos o si hay una sintomatología después o antes de la cirugía. Listo. Y lo único que habría que acotar a lo que dijo Diego es que actualmente la estenosis aórtica en el mundo, lo que están tratando de decir es que para todos los pacientes mayores de 60 años, miren, a 60 años, algunos dicen ahorita 80, deberían hacer por TAVI, ¿no? Por la aplicación transcutánea, ¿no? Eso es un procedimiento percutáneo mínimamente invasivo, ya no se abre el tórax y todo. Y eso, claro, dependiendo de cada país, de la cantidad, pero es más caro. Sin embargo, eso sería lo ideal, ¿no? Si no dependería del dinero, todo paciente con estenosis aórtica, el tratamiento al final sería TAVI, es mínimamente invasivo, rápidamente se da de alta al paciente. Claro que tiene sus complicaciones como todo procedimiento, pero es un buen procedimiento. A ver, Andaluz. Sí, doctor. Como ya bueno, todos mis compañeros y yo nos hemos estado guiando en la guía del 2021 y pues solamente para acotar, ¿no? El soplo de la estenosis aórtica, que es de creciente a creciente, y encontré el videíto. Y también en la insuficiencia aórtica, ¿no? Aparte ya de lo mencionado por mis compañeros, bueno, solamente para acotar, ¿no? Que el soplo, que en la insuficiencia ya también este soplo va a ser diastólico aspirativo acompañado de un soplo sistólico aumentado. Ya también el sonido va a ser así. Como vemos, ambos soplos tienen un sonido distinto. Bien, doctor, eso solamente era para ilustrar un poco pues lo que estábamos hablando, ¿no? Y también para acotar a lo que ya mencionó. Gracias, Santos. Entonces, el soplo de estenosis es sistólico, mesosistólico, y cuando se hace grave, al final de la sístole, telesistólico. Y el soplo de la insuficiencia es diastólico en caída de agua, ¿no? El de la estenosis es como un serrucho, rudo, como cortando madera con un serrucho. En la insuficiencia es en caída de agua, aspirativo, ¿no? Y es diastólico. Eso es importante en la clínica porque eso les va a servir para recordar. Entonces, en sus diapositivas traten de mejorar cada vez más sus diapositivas. No se olviden de poner la referencia bibliográfica de dónde están sacando. Y, bueno, pues en el tratamiento es lo único que está cambiando actualmente, ¿no? Antes solo se decía beta bloqueadores
para las estenosis y ECAs para las insuficiencias, y ahora cómo cambia, ¿no? Ya están viendo que los betabloqueadores en las severas está contraindicado algunas veces por su inotropismo, o sea, porque disminuye la contractibilidad del corazón. Entonces en estos hay que tener cuidado, por eso por larga data no se da, y bueno, cuando es más severo menos deberías dar. Y los IECAS también en insuficiencia mitral, ayer que hablaban ustedes, pues los IECAS ya no tienen el tratamiento, ¿no? Más diuréticos sintomáticos, y solo se da si es que hay falla cardíaca. Todo cambia en medicina, tienen que tener cuidado, y lo importante, ¿no? Y les voy a presentar un caso clínico, por ejemplo, de una paciente. Ay, un ratito. Se me fue un... Denme un minutito, chicos, espérenme un rato. Entonces, este es, por ejemplo, es una paciente de 84 años, diabética hipertensa, con antecedentes de enfermedad coronaria. Miren, ya tiene enfermedad coronaria. Ingresa por un dolor de pecho, un angor y un presíncope. Y en el tratamiento estaba con atenolol, es un beta bloqueador. Estaba con ramipril, es un IECA. Estaba con aspirina y estaba con atorvastatina. Y por ser diabética, insulina y otros hipoglicemiantes tipo metformina. Cuando le hacen la ecocardiografía, tenía una estenosis aórtica severa, crítica. El área normalmente es más de 3, ¿no? Más de 2. Ahora 0.7 tenía la señora. Y le hacen un cateterismo y tenía lesión de 3 vasos. Le ponen ahí, le hacen unos stents, ¿no? Y después hace hipotensión a las 2 semanas y sin elevación de enzimas, y tiene shock cardiogénico, la AKE. Entonces, en esta paciente le cambian el atenolol por ivabradina. La ivabradina es un medicamento para disminuir la frecuencia, y con eso ha mejorado, ¿no? Entonces, eso es un caso importante en la que la ivabradina es un medicamento que damos más en insuficiencia cardíaca para disminuir la frecuencia cardíaca, pero no tiene el efecto inotrópico negativo, o sea, no te trae la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, es una alternativa que podemos tener en este tipo de pacientes. Listo, nos vemos el lunes. El lunes haremos sobre síndrome coronario, ¿les parece? Infartos agudos, todo lo que es síndrome coronario, ST elevado, ST no elevado. Angina estable, angina inestable. Entonces revisen todo lo que es cardiopatía isquémica, chicos. Contarle nada más, Alberto. Estás con asistencia para tarde, pues no estás con falta. Ya, chao, nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias. El lunes, chicos, nos vemos.